Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a dar algunos consejos para aprendernos de una manera más sencilla la tabla periódica y los números de oxidación de los elementos químicos. Bien, la tabla periódica tiene 7 filas horizontales, estas son las filas horizontales, y tiene 18 columnas verticales. A las filas se les denomina períodos. Estos son los periodos, el n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, 4, 5, 6 y 7. Las filas horizontales, el primero tiene 2 elementos, los dos siguientes tienen 8, y a partir del cuarto al séptimo, aunque aquí no los hemos puesto, pues tienen 18 elementos. Muy importante es saber que aquí tenemos 2 columnas, aquí hay 10 en total, y aquí hay 6. ¿Vale? Eso es importante para saber dibujar la tabla periódica. También es importante tener en cuenta que en la tabla periódica hay una línea en zigzag, que es esta que estamos dibujando aquí, que divide a los elementos de la izquierda, que son los metales, de los elementos de la derecha, que son los no metales. Excepto por uno que está colado, que es el hidrógeno. El hidrógeno está aquí, encima de los metales alcalinos, y es un no metal. Ojo, por eso lo hemos dibujado en rojo como estos, y en amarillo los metales. Las columnas verticales, como os he dicho, se llaman grupos. Los grupos, que se enumeran del 1 al 18, son las columnas verticales, y los elementos del mismo grupo tienen el mismo número de electrones en la capa de valencia, es decir, en la última capa. Y por eso tienen propiedades químicas semejantes, porque las propiedades químicas dependen de esos electrones de la última capa que hemos llamado electrones de valencia. Por tanto, los grupos también se llaman familias y reciben nombres como tal. El litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, metales alcalinos. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, alcalino, térreo. De la columna 3 a la 12, estas 10 columnas son los metales de transición. La columna 13 los boroideos, la 14 los carbonoideos, la 15 nitrogenoideos, la 16 anfígenos, la 17 halógenos y la 18 los gases nobles. Para aprenderse la tabla periódica, pues lo bueno, hay varias tácticas. La primera es escribirla varias veces y escribirla intentando rellenarla, ¿no? Primero hacer la estructura y luego rellenarla. Esto es lo que hay que saberse de la tabla periódica. Estos elementos que están aquí y los lantánidos y actínidos que estarían aquí, pues no hacen falta. Pero los otros sí son importantes porque nos van a ayudar a estudiar los números de oxidación, y los números de oxidación van a ser muy importantes para aprender a ionizar, a formular, a nombrar compuestos, por un montón de cosas. Otra forma que hay es formar frases con las iniciales de los elementos. Yo os voy a dar algunos ejemplos, aunque lo mejor es que os hagáis vosotros esas frases. Yo os doy ejemplos que ya están en internet y que son bastante clásicos. Por ejemplo, aquí, hola, Lina, que Rebeca se casa con Fran. Por ejemplo, ese. Por ejemplo, para este sería OCT polar. OCT polar. Este, por ejemplo, hay otra que me gusta a mí, que ninguna profesora astuta sobresale bien. Por ejemplo. Esta, más futbolística, Fútbol Club Barcelona, BR. Y, aunque la I es latina, Atlético. ¿Vale? Hay miles de cosas que os pueden servir. Por ejemplo, Zinedine, Zidane, HG, hace gol. Zinedine, Zidane, aunque Zidane es con Z, pero es el cadmio, hace gol. Cubiertos de plata y oro. Por ejemplo, para este periodo tendríamos escóndete, tío, escóndete, el escandio, titanio, tío, vienen
criaturas, minions, felices, con niños cubiertos de zinc. Es un poco loca, pero puede servir. Cada uno se puede hacer las que quiera, ¿de acuerdo? Eso es lo mejor. He dado algunos ejemplos, hay muchos más, y lo importante es que cada uno se busque las suyas propias. Bien, vamos a hablar ahora de los números de oxidación. Para ello vamos a tener en cuenta que los no metales tienen números de oxidación negativos. Los gases nobles, que son estos elementos, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, como tienen su octeto completo, tienen número de oxidación 0, no se unen con nadie, son ya estables solos, están en estado atómico. Los halógenos necesitan un electrón para ser estables, por eso, ganando un electrón tendrían número de oxidación -1. Y ese es el número de oxidación negativo de todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y ástato. Los anfígenos necesitan ganar 2, ¿verdad? Por eso su número de oxidación es -2. Ahora, eso sí, solo del oxígeno, azufre, selenio y teluro, que son los no metales. En el caso de los nitrogenoideos tendrían que ganar 3 electrones para ser estables, el nitrógeno, el fósforo y el arsénico. El antimonio y el bismuto, al ser metales, no tienen números de oxidación negativos. Los metales tienen solo números de oxidación positivos, es decir, intentan no ganar electrones, sino perderlos. Carbono y silicio, -4, germanio, estaño y plomo ya no, ya son metales, y el boro, pues que sería -3, yo no lo pongo porque el boro no suele tomar esa valencia negativa. Y se nos olvida el hidrógeno, que está aquí y que también es un no metal. El hidrógeno, ganando un electrón, se haría isoelectrónico con el helio. Es decir, su número de oxidación, si gana un electrón, sería el -1. Ese es el número de oxidación negativo que tiene el hidrógeno. Ahora vamos a comenzar a ver los números de oxidación positivos de los elementos. Ahora bien, cuidado porque los no metales también tienen números de oxidación positivos, excepto 2. En concreto, uno es el flúor, que solo va a tener el -1 porque es el elemento más electronegativo. Eso significa el que más apetencia tiene por captar electrones de todo el sistema periódico. Por eso solo tiene número de oxidación negativo y solo el -1. Y el siguiente más electronegativo, el siguiente que tiene mayor tendencia a ganar electrones, es el oxígeno. Por eso el oxígeno solo tiene número de oxidación -2. Por tanto, los números de oxidación positivos que vayamos a ver ahora, recordar que el flúor solo -1 y el oxígeno solo -2. Bien, los números de oxidación positivos son muy fáciles en principio, porque van a coincidir con el número del grupo. Este es el 1, pues +1. Este es el 2 más 2, el 3 más 3, el 4 más 4, el 5 más 5, el 6 más 6 y el 7 más 7. Ese es uno de los números de oxidación que van a tener esos elementos. Pero, cuidado, a partir del 7 no podemos seguir, porque el número de oxidación máximo de un elemento es +7. Más de +7 no puede tener. Por tanto, ahí lo tendríamos. Toda esta columna +1, el hidrógeno también -1, toda esta columna solo +2, esta columna +3, esta columna +4. Y ya estos van a tener más números de oxidación, pero van a tener el 5, este el 6 y este el 7. Ahora me voy a ir, dejo estas tres columnas, la 8, la 9 y la 10, y me voy a la 11. La 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17. Y me voy a fijar en el último número. Esto es un 1 y el último número es un 1. Aquí el último número es un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Pues ese último número me va a dar el número de oxidación, un número de oxidación positivo que van a tener todos los elementos, bueno, salvo estos dos, de esas columnas, de esos grupos. ¿Lo veis? Esta columna, los halógenos, van a tener todos, menos el flúor, que solo tiene el -1, el +7. Esta columna van a tener todos el +6, salvo el oxígeno, que solo tiene el -2. Esta columna todos el +5, esta columna todos el +4 y esta columna todos el +3. Esta columna todos el +2 y esta columna todos el +1. Pero además van a tener algunos más. Vamos a verlo.
Esta columna va a tener más números. Además del -1 y del +7, vamos a ir de 2 en 2 contando hasta llegar al número más pequeño positivo. Pues +7, +5, +3 y +1. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de poner 4 números vamos a poner solo 3. Es decir, sería +6, +4 y +2. Os recuerdo que el oxígeno es solo -2, todos los demás elementos sí que van a tener el 2, 4, 6. Estos con el -2 también, y el polonio pues solo el 2, 4, 6 positivo. Y todos los halógenos, el -1, +1, 3, +5 y +7, salvo el flúor que solo tiene el -1. Pues bien, el nitrógeno, fósforo y arsénico tienen el +5, y así aquí eran 3, pues aquí vamos a poner 2. +5, contamos 2 antes, que sería +3. +3 y +5. Es decir, todos estos elementos tienen el +3 y el +5. Obviamente los no metales, aparte del +3 y el +5, tienen el -3. El nitrógeno es un caso aparte. Esta columna tienen todos el +2 y el +4, salvo el silicio, ya lo veremos. Vuelven a ser 2, como aquí, y van de 2 en 2. Y esta solo tiene 1, el +3. Bueno, el talio tiene el +3 y el +1, pero no lo vamos a estudiar, ¿vale? Pero que lo sepáis. Esta columna, todos el +3. Fíjense, +1, +3, +5, +7, aparte del -1. Estos los pares. Aquí quitamos 1 de 3, aquí otros 2, nos quedamos 2, 4. Y siempre el último número, el número mayor, es el segundo número de la columna. Y aquí solo uno, que es el +3. Vamos a ver casos particulares. Como os dije, bueno, aquí ya hemos dicho que el +2 y el +1. Ya veremos que hay más casos. Bien, vamos a ver casos particulares y el nitrógeno tiene +1, +3 y +5. Esas son las que tiene para todos los compuestos. Pero además para óxidos, aparte de la -3, la +1, la +3 y la +5 que la tiene para todo tipo de compuestos, para óxidos tiene además la +2 y la +4. ¿De acuerdo? Todos estos elementos, el fósforo y el arsénico, pues -3, +3 y +5. Y el antimonio y el bismuto, pues +3 y +5 solo, puesto que son metales. En esta columna, todos +2 y +4. El carbono y el silicio, aparte el -4, puesto que son no metales, tienen número de oxidación negativo. Pero el silicio no tiene el +2, solo tiene el +4. En esta columna, todos el +3. Realmente ya les dije antes que el talio es +3 y +1. La siguiente columna, todos +2, excepto el mercurio, que tiene +1 y +2. La columna del cobre, plata y oro, la columna de los metales de acuñar, todos +1, salvo el oro que tiene +1 y +3, y el cobre que tiene +1 y +2. +1 y +2 el cobre, +1 y +3 el oro. Ahora, estos tres elementos de aquí, hierro, cobalto y níquel, tienen los tres los mismos números de oxidación, +2 y +3. Hierro, cobalto y níquel, +2 y +3. Y el paladio y el platino, los dos, +2 y +4. ¿De acuerdo? Importante, +2 y +4. Los elementos que tienen +2 y +4 son todos los que empiezan por P menos el polonio, paladio, platino, plomo, y además el estaño, que también tiene +2 y +4, y el germanio y el carbono, pero también tienen el -4. Vale, el carbono y el que tiene -4, los otros no, porque son metales, los que hemos dicho. Bien, pues como hemos dicho, paladio y platino +2 y +4, y hierro, cobalto y níquel +2 y +3. El manganeso hemos dicho que tiene las 7, pero tiene un montón. Es el elemento que más números de oxidación tiene. Tiene +2, +3, +4, +6 y +7. Tiene 5 números de oxidación. 1, 2, 3, 4 y 5. +2, +3, +4, +6 y +7. El cromo tiene 3. El 2, el 3 y el 6. Y el vanadio tiene el 2, el 3, el 4 y el 5. Aunque el más importante, porque los demás van a ser solo para óxidos, el más importante es el +5. El titanio +4 y el escandio +3.
todos los alcalinos térreos más 2, todos los alcalinos el más 1 y el hidrógeno el más 1 y el menos 1. Pues bien, espero que os resulte más sencillo. Es muy importante que tengamos en cuenta y que sepamos los números de oxidación, no solo para la formulación y la nomenclatura, que también, sino porque va a ser importantísimo cuando queramos ajustar una reacción de oxidación y reducción, cuando queramos disociar una sal en agua, cuando queramos ionizar un compuesto, en multitud de ocasiones. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.